Dios te bendiga, amado hermano, amigo, que estás en sintonía con este video. Quien te habla, Rubén Martín, siervo de Jesucristo. Y en esta hora deseo que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida y tu familia, en el nombre de Jesús. En esta hora me quiero dirigir a la adolescencia, a la juventud de esta generación, de este tiempo. Yo siendo joven y yo como persona, como ser humano que atravesé la adolescencia, ya hace alrededor de 22 o 23 años que yo pasé esa etapa de la adolescencia. Una de las etapas que considero que es de la más difícil para el ser humano, porque es una etapa de cambio, de evolución, de experimentar cosas, en donde uno entiende que uno tiene el derecho y la libertad de uno decidir y de uno hacer lo que uno quiere. Una etapa bien difícil, y recuerdo que mi adolescencia fue una adolescencia de dificultades, porque yo era rebelde, yo era desobediente, yo era malcriado, y mi disciplina fue un poquito severa, rígida. Imagínense ustedes, hijo de inglés, Cocolo, mi padre Marcos Martín, que deseo que Dios lo bendiga, porque gracias a esa disciplina, tanto de él como de mi madre, que también era un poco severa, hoy yo puedo estar delante de ustedes testificando y hablando un poco acerca de esta etapa de la adolescencia. Y voy a tomar como referencia bíblica al profeta Isaías en su capítulo 40, a donde en el versículo 29 él nos expresa y nos dice que Jehová da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque en el versículo 30 él nos hace una referencia y nos expresa también que los muchachos se fatigan y se cansan. Y cuando hace referencia a los muchachos, yo voy a tomar este término para referirme a la adolescencia, y siempre tengo que resaltar que los padres nos obligan a ir a la escuela, nos obligan a ir al colegio y nos obligan a ir a la secundaria o al bachillerato, como muchos lo conocen. Pero también nos obligan a venir a la iglesia. Y puedo testificar que gracias a eso, hoy yo puedo decir que soy cristiano, porque en medio de mi rebeldía y de mi desobediencia, cuando empecé a experimentar cambios, a donde empecé a familiarizarme con amiguitos, adolescentes, igual que yo en mi época, que no venían de una formación cristiana, ni de costumbre, ni de cultura, ni de hogares cristianos, empecé a adoptar cierto tipo de lenguaje y de términos que yo no había recibido en mi hogar. Para que usted entienda, malas palabras, expresiones fuera de tono, empecé a usar cierto lenguaje que ni honraban a Dios, ni honraban la enseñanza que yo había recibido en mi hogar. Por ende, empecé a corromper en mi adolescencia mi alma, porque también empecé quizás a hacer práctica de cosas que la Biblia quizás no se refiere directamente con el término, pero que nosotros hacíamos, errores que cometimos de adolescencia. Porque es una etapa donde tú empiezas a enamorarte, la muchacha te empieza a gustar, o el joven le empieza a gustar y la muchacha también se empieza a sentir atraída, y uno empieza a decirles cosas porque uno se siente como atraído y uno cree que uno se está enamorando. Y cuando tú no tienes en ese sentido esa gran formación y esa gran educación en esa área tan difícil como la adolescencia, es un poco cuesta arriba para nosotros. Entonces, dice Isaías que uno vive fatigado y cansado, en el sentido de que el pueblo de Israel estaba pasando dificultades, trabajos. El Señor lo había entregado en manos de sus enemigos, que lo pusieron a trabajar forzado. Y no es la misma fuerza, ni la misma capacidad, ni la misma habilidad de un adulto a un adolescente que tiene que hacer trabajo forzado. Pero también en el ámbito espiritual, el adolescente que empieza a experimentar cambios y a sentir cosas, es difícil manejarlo en la iglesia si la iglesia y los líderes no tienen un cuerpo de consejería, de mujeres preparadas y capacitadas para orientar a las jóvenes que van entrando y experimentando cambios, para ayudarla, y a los jóvenes en un equipo de hombres que pueda orientarlo en esa etapa tan difícil, porque muchas veces nuestros padres no nos orientan, o quizás tienen miedo de hablarnos de ciertos temas y de ciertas cosas, que entonces en la calle, en la escuela,
en la televisión y en otros medios uno recibe la enseñanza de la manera errónea y equivocada, y por eso a veces en la adolescencia se cometen tantos errores. He conocido y he visto adolescentes, niñas, vamos a decir, porque todavía están en etapa de cambio, salir embarazadas, porque no ha habido una buena orientación ni de la familia, porque quizás no tienen experiencia, y muchas veces tampoco de nuestras iglesias, porque no hay un equipo de consejería que le dé seguimiento a la adolescencia. Y uno que va obligado a la iglesia, que se siente libre, que se quiere sentir independiente, que quiere tomar sus propias decisiones, entonces uno vive fatigado, cansado, agobiado, porque uno no puede hacer lo que uno quiere, como dicen popularmente, lo que nos da la gana. Entonces, es una etapa difícil. Yo la viví, me dieron mucha pela, muchos fuetazos con una correa así para que usted entienda, pero gracias a Dios por todo, y gracias a Dios puedo hablar de esto. Y dice el profeta Isaías en el versículo siguiente que los jóvenes flaquean y caen. Esto es como una secuencia. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Jóvenes inexpertos, que ya se creen adultos, que ya se creen autosuficientes, que ya se creen que no necesitan ni el consejo ni la orientación de un adulto, porque nos creemos la gran cosa, y ya nosotros sí podemos decidir. Llegamos a los 18 años y creemos que ya no podemos gobernar. Déjame decirte, joven que me escuchas, yo como joven que soy, ya con un poco más de experiencia y quizás de madurez, mientras nosotros vivimos en la casa de nuestros padres, nosotros no nos gobernamos. Cuando un joven quiere ya tener gobernabilidad en su vida, trabaja, se alquila una pieza, compra su cama, su estufa, su nevera y lo que él necesita, y se muda solo, y entonces tú puedes hacer lo que bien te parece. Ahora bien, la Biblia dice: instruye al joven en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor. Entonces, a veces nosotros los jóvenes somos simples, carecemos de cierto conocimiento que los adultos ya tienen, pero nosotros, como jóvenes, entendemos que no necesitamos escuchar la orientación de ningún adulto. Entonces, por eso viene el asunto donde flaqueamos, donde tropezamos muchas veces con la misma piedra, con la misma dificultad, con la misma tormenta, nos envolvemos en el mismo proceso, como Israel, que cuando pudo haber entrado en 40 días a la tierra prometida, duró 40 años dándole vuelta al mismo desierto. Así nosotros a veces duramos días, semanas, meses y quizás años dando vuelta en medio del mismo proceso, porque nosotros como jóvenes no buscamos ni la ayuda ni recibimos la orientación de quienes pueden darnos la solución a nuestras dificultades de juventud. Y sí, uno como joven pasa sus luchas, sus procesos amargos, agrios, a donde uno se enamora, tiene novia, la novia deja uno vuelve y se enamora, viene problema en medio del noviazgo, a veces uno tropieza, uno se casa, lamentablemente se divorcia, y uno vive como una vida depresiva, amargada, decepcionada por tantas cosas que a uno le pasan como jóvenes, porque el joven tiene algo. El joven no busca dirección ni voluntad de Dios. El joven a veces le gusta apresurarse y precipitarse en tomar decisiones por impulso, por emociones, y se lanza. El joven tiende a ser como Pedro, que Pedro era un hombre intrépido, se lanzaba rápido, decidía rápido, pero no medía consecuencias en el camino. Y por eso nosotros flaqueamos muchas veces, caemos, bajamos la guardia, nos enfriamos, nos desorientamos, nos decepcionamos. Y hay otros factores y otras cosas que también hacen que un joven flaquee. Lo que él ve con sus ojos, lo que él piensa con su mente, sus pensamientos, lo que él escucha a través de sus oídos y las palabras que él pronuncia a través de sus labios. Todas estas cosas pueden hacer flaquear a un joven. La codicia, cuando te enfocas en codiciar lo que no te corresponde, lo que no te pertenece, no solamente en el área sexual a través de las mujeres, todo lo que deseas
que tus ojos visualizan y que tú no puedes tener, pero que lo deseas con avaricia, con ambición, eso hace flaquear la vida de un joven. Pero también la música errónea que escuchas, que le prestas oído y atención, eso cala tus sentimientos, tus emociones, llega a tu cerebro y te hace maquinar cosas que Dios aborrece. Porque Pablo le dice al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles, de las pasiones desordenadas y de los malos deseos, que los ojos, que los oídos, y que a través de tus labios, pronunciando palabras que corrompen las buenas costumbres, que para nada edifican, con un doble lenguaje, con un doble sentido, eso hace que tú flaquees en tu vida, tanto en tu vida espiritual como en tu vida aquí en la tierra, porque te hace cometer errores, tomar malas decisiones, recibir consecuencias severas que muchas veces no estamos preparados para enfrentar ciertas situaciones de la vida. ¿Qué te oriento? Que te dejes ayudar, que te dejes guiar, que no permitas que ese espíritu que Satanás sembró en Adán y en Eva, ese espíritu de independencia, de libertad, de que yo puedo hacer lo que con mi vida me plazca, lo que yo quiera, lo que me da la gana, no necesito ni de mis padres, ni de mis amigos, de nadie, mucho menos de Dios. Yo vivo mi vida porque yo la voy a vivir como que fuera el último día. Y como es mi vida, yo me voy a dar todos los lujos y los gustos que yo quiera. Recuerda lo que dice el escritor de Eclesiastés: gózate, deleítate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón, date la buena vida, haz lo que te plazca, pero recuerda que un día te presentarás delante de Dios y Dios te va a juzgar por tus acciones, porque nosotros a veces nos creemos demasiado, y cuando nos creemos demasiado estamos retando a Dios. Y yo, que nací en el Evangelio o en un hogar cristiano, me formé, que he sido bastante rebelde a la voz, al llamado que Dios me ha hecho. Yo sé que hay muchos jóvenes también que pasan por esto, que son rebeldes a la voz de Dios, al llamado de Dios. Yo sé que Dios me ha dado palabra tanto en público, privado, en secreto, en la búsqueda constante de la intimidad con Él en oración, también a otros jóvenes. Él le ha hablado en público, privado, en el secreto, con la oración, y uno pasa por cierta dificultad de que uno se reniega a obedecer esa voz, y uno vuelve y toma esa actitud de: yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, yo soy independiente, que nadie se mete en mi vida. Y ahí viene el problema, que si fuiste marcado por Dios, si fuiste llamado por Dios, puede ser hembra o varón, la palabra que ya Dios declaró sobre tu vida te va a perseguir y no te va a dejar dormir tranquilo ni tranquila. A toda hora esa conciencia te va a castigar, porque si Dios te escogió y Él dijo que lo va a hacer contigo, te puedes ir al fondo del abismo, te puedes ir a la luna, te puedes esconder donde tú quieras, y esa palabra te va a perseguir y te va a atrapar. Todos pasamos por un momento de rebeldía, pero óyeme, joven, lo que te voy a decir. Lo que dice el profeta Isaías: ¿no has sabido, no has oído, no has escuchado que el Dios eterno es Jehová, el cual no desfallece con cansancio, el cual no se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así es su sabiduría y su conocimiento más alto que nuestros conocimientos, más grande que nuestras capacidades. Sí, como son más altos los cielos que la tierra, son más altos sus pensamientos que vuestros pensamientos. Él no se cansa, Él no se fatiga. Por eso después dice: y Él es que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
los que esperan en Jehová, los que confían en su palabra, los que confían en sus promesas, los que se aferran a Él con convicción clara, convicción segura de que lo que Él dijo lo va a cumplir. Si te guardas para Él, si esperas en Él y si te aferras a Él. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en su capítulo 2. Les escribo a ustedes jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y vuelve y dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes, porque han permanecido en Dios y porque han vencido al maligno. Para Dios joven, para Dios adolescente, ustedes son importantes, ustedes son especial tesoro. Dios ha confiado en ustedes y en nosotros. Dios está seguro de que nosotros podemos vencer si esperamos en Él, si nos guardamos para Él, si vivimos una vida como la que Él le agrada, como la que Él quiere. Así como José se guardó, tú te puedes guardar. Así como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego en Babilonia, en medio de una nación idólatra pagana, se guardaron para Dios. También nosotros, en medio de esta generación mala y perversa, nos podemos guardar para Dios. Dios declaró una palabra sobre tu vida, adolescente. Dios declaró una palabra sobre tu vida, joven. Dios declaró una palabra sobre mi vida. Estoy creyendo, estoy confiando en esa palabra, estoy buscando el rostro y la presencia de Dios. Yo te invito a que busques el rostro y la presencia de Dios para que lo que Él declaró allá en el cielo, en su eternidad, antes de que el cielo y la tierra fuera hecho y establecido, esa palabra que Él declaró para tu vida, en este tiempo y en esta generación, se va a cumplir. Dios cree en ti, Dios confía en ti. Él solo necesita, adolescente y joven que me escucha, que te dejes guiar, que te dejes ayudar, que te dejes orientar por personas que ya vivieron lo que estás viviendo, que ya pasaron lo que estás pasando, que ya atravesaron lo que estás atravesando. Ellos tienen palabra de Dios para tu vida, para fortalecerte, para ayudarte, porque no es necesario tropezar con la piedra que yo tropecé cuando yo era más joven, cuando tú puedes aprender de los errores que ya yo cometí. Es verdad, hay procesos que tendrás que atravesar, pero hay otros que no son necesarios atravesar. Aprende y aprendamos de las experiencias de esos sabios ancianos que hay en nuestras iglesias y de esos padres responsables que tienes en tu casa. Así que joven, adolescente, recuerda que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son bien malos. Pero estos días nos dicen a nosotros que el retorno de nuestro Rey, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, está cerca. Dios te bendiga.